Los plásmidos son pequeñas moléculas circulantes de ADN que se replican y se transmiten con la independencia del cromosoma bacteriano. De manera natural, constituyen el material genético móvil de las bacterias, donde funcionan como un medio de transporte de genes a otras bacterias, como la resistencia a antibióticos. Los plásmidos permanecen de manera episomal en la bacteria, esto es, sin incorporarse en su genoma, y en ella puede haber múltiples copias del mismo plásmido. Cuando una bacteria se reproduce, estos plásmidos se transmiten a las células descendientes por distribución equitativa del citoplasma bacteriano. Durante la división celular, sin embargo, también pueden transmitirse a través de los pili entre las bacterias. La replicación y transmisión plasmicida dependen de la maquinaria enzimática de la célula huésped. Los plásmidos han sido manipulados genéticamente en el laboratorio con la finalidad de preservar solo las características deseables, eliminar el ADN innecesario y añadirle otras que no poseen de forma natural. Los plásmidos usados como vector en general están formados por 2 a 5 kilobases de ADN, lo que facilita el análisis de los insertos incorporados a él. Existen cientos de plásmidos disponibles comercialmente que ofrecen una amplia variedad de posibilidades en cuanto a las enzimas de restricción que se van a emplear para la clonación, longitud del producto que se va a insertar y los marcadores de selección de las clonas transformadas. Entre los plásmidos más utilizados podemos encontrar pBlueScript, PUC19 y PBR322. También PGLO. Los bacteriófagos son virus que afectan naturalmente a bacterias y se comportan como parásitos intracelulares, obligados que se multiplican haciendo uso de la maquinaria biosintética de las bacterias. Al igual que los plásmidos, los bacteriófagos se replican de forma autónoma. Portan información genética y pueden conferirle a la bacteria nuevas propiedades o bien desarrollarle procesos patológicos para convertirlo en un vector. El bacteriófago silvestre, que es el virus natural, es modificado genéticamente. Dichas modificaciones consisten en la adición de sitios de restricción específicos y la eliminación de aquellos genes que no se requiere para la replicación, lo que permite la incorporación de fragmentos de ADN de mayor longitud que los plásmidos, de hasta 23 kilobases. El bacteriófago lambda es el fago más utilizado como vector de clonación y su genoma consiste de una molécula lineal de aproximadamente 45.000 pp, cuyos extremos son 12 nucleótidos que contienen secuencias complementarias entre sí, denominados sitios COS, que utiliza para circular su genoma a través de la acción de una ligasa de la célula huésped. Cósmidos. Algunos estudios de análisis de ADN genómico requieren de la clonación de fragmentos de ADN grandes. En estos casos es recomendable utilizar los cósmidos, ya que pueden aceptar insertos de hasta 45 kilobases. Los cósmidos son vectores híbridos del ADN de un plásmido, proporcionan la resistencia a los antibióticos y los sitios COS del bacteriófago, lo cual permite empaquetar el ADN. Los cósmidos derivados del fago P1 pueden admitir 45 kilobases de ADN exógeno. Además, contienen los genes de selección y un sitio ORI del plásmido, por lo que se replican de manera independiente del genoma bacteriano, como lo hacen los plásmidos. Cromosomas artificiales. Fragmentos de ADN de mayor tamaño, es decir, cientos de kilobases, pueden clonarse en cromosomas artificiales de bacterias BAC o levaduras YAC, que se replican como un cromosoma independiente dentro de bacterias o levaduras, respectivamente. Este tipo de vectores son particularmente útiles para estudios de mapeo de cromosomas, por su capacidad para almacenar fragmentos de gran tamaño. Un BAC es un estructo derivado del plásmido F, capaz de regular la distribución equitativa de plásmidos después de la división bacteriana. Usualmente acepta insertos de 150 a 350 kilobases, pero se han clonado segmentos de hasta 700 kilobases. Un sistema similar denominado PAC, derivado del plásmido bacteriano P1, tienen capacidad de insertar hasta 300 kilobases. Los YAC son cromosomas artificiales que contienen telómeros de origen de replicación, un centrómero de levadura y un marcador de selección
para su identificación. En las células que los contengan, su capacidad de clonación es de 100 a 1000 kilobases. Clonación. La clonación de ADN o clonación molecular es la introducción de un fragmento de ADN denominado inserto dentro de una molécula de ADN denominada vector, que puede replicarse de manera autónoma e independiente del genoma de la célula hospedera. El resultado es la obtención de millones de copias de una molécula recombinante o clona molecular, compuesta por ADN proveniente del inserto o del vector. El inserto puede ser ADN obtenido de cualquier organismo y puede permanecer como ADN genómico, ADN-G, ADN complementario, ADN-C, producto de la retrotranscripción del ARN, un producto de PCR o un ARN obtenido por transcripción in vitro. Vectores de clonación. Un vector se define como una molécula de ADN de doble cadena, con capacidad de albergar un fragmento de ADN exógeno. Clasificación de vectores. De acuerdo con su uso, los vectores se clasifican en vectores de clonación y vectores de expresión. Vectores de clonación. Su finalidad es el almacenamiento de secuencias y la obtención de grandes cantidades del ADN insertado o de la molécula recombinante. Los vectores de clonación suelen ser plásmidos, fagos, fagémidos, cósmidos y cromosomas artificiales bacterianos o de levadura. Vectores de expresión. Los vectores de expresión son aquellos cuyo objetivo es producir un transcrito o la proteína producto de ese transcrito. Los vectores de expresión pueden ser plásmidos o fagos. Elementos que forman un vector de clonación. Todos los vectores de clonación poseen como parte de su estructura los siguientes elementos básicos comunes. A. Origen de replicación. Es una secuencia en el ADN del vector que provee un sitio único de reconocimiento a las proteínas que identifican el sitio de inicio de la replicación. Los plásmidos se caracterizan por tener un solo sitio en su genoma y realizar una replicación unidireccional. B. Marcador de selección. Es un gen que generalmente confiere resistencia a un antibiótico o genera un fenotipo particular en el cual puede seleccionarse la célula que incorporó el vector. En general, los marcadores de selección son únicos en los vectores, aunque existen algunos plásmidos que contienen dos. Entre los genes de selección más comunes se encuentran los de resistencia a ampicilina y kanamicina. C. Sitio de clonación múltiple. Es un fragmento del ADN que contiene una serie de sitios únicos de reconocimiento para enzimas de restricción, muy cercanos entre sí, con una amplia gama de posibilidades de insertar cualquier fragmento de ADN. Los sitios de restricción más comunes presentes en el sitio de clonación múltiple de la mayoría de los vectores son para las enzimas EcoR1, INDI3, BAMH1, XHO1 y KPN1. Vectores de expresión. Los vectores de expresión se emplean con dos finalidades: generar el ARN producto de la transcripción o bien producir proteína codificada en la secuencia génica que portan. Los vectores de expresión son plásmidos o bien bacteriófagos. Dicha secuencia es complementaria con el extremo 3' del ARN16S, cuya hibridación permite el ensamblaje de la maquinaria de inicio de la traducción. También debe considerarse la presencia de los promotores fuertes en plásmidos con un alto número de copias que origina interferencias en la viabilidad celular. Algunos ejemplos de vectores de expresión son los de la serie PCADN3, PET161
y PDEST10, entre otros. Además, debe considerarse la expresión basal del plásmido, lo que se conoce como número de copias del plásmido, característica determinada por la fuerza del sitio de origen de replicación, que origina plásmidos con un elevado número de copias per se. Componentes de los vectores de expresión. En su estructura, los vectores de expresión poseen dos elementos básicos presentes en los vectores de clonación: origen de replicación, marcador de la sección y sitio de clonación múltiple, además de contar en su secuencia con por lo menos un promotor fuerte. También se deben incluir secuencias de terminación de la transcripción y de adición de cola de poliadenilación, pues con ello el transcrito estará protegido de la degradación de nucleasas, con lo que su vida media se extenderá. Otro factor importante presente en un vector de expresión es el sitio de unión al ribosoma, que es la secuencia Shine del Garno, que precede del codón de inicio AUG de la traducción de los ARN procariotes. Se caracterizan por constituir un sistema de inducción simple y efectivo, tener baja expresión basal y ser fácilmente transferible a otras cepas. Las enzimas de restricción son proteínas bacterianas que cortan fragmentos largos de moléculas lineales de DNA. Estas enzimas de restricción son las principales hermanas de la tecnología del DNA recombinante. Una de las enzimas de restricción reconoce una secuencia específica de nucleótidos, como el AGTC. Los fragmentos generados a través de la digestión por enzimas de restricción pueden ser analizados a través de técnicas de electroforesis de agarrosa. La electroforesis es la técnica por la cual un fragmento de DNA de diferentes tamaños son separados. El DNA es cargado en un pozo de gel y este es sometido a un campo eléctrico. El DNA se moverá en la dirección del polo positivo, ya que la molécula del DNA es negativo.